Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero ya no puedo seguir fingiendo que no pasó. Tengo 31 años y trabajo como secretaria en una clínica privada en Miami desde hace casi 6. Siempre fui de las que escuchan más de lo que hablan. Discreta, eficiente, la de confianza. Esa era mi etiqueta. Yo organizaba agendas, confirmaba citas, manejaba pagos, archivaba historiales médicos. Sabía quién debía dinero, quién venía a escondidas de su pareja, quién pagaba en efectivo para que no quedara rastro. Y nunca decía nada. Me sentía orgullosa de eso, de ser profesional, de no meterme donde no me llamaban. Decidí contar esto ahora porque ya no duermo tranquila. Porque cada vez que cierro los ojos veo una pantalla abierta con archivos que no debía haber visto. Porque me repito que yo solo hacía mi trabajo, pero en el fondo sé que no es tan simple. Y porque hace 2 semanas recibí un mensaje que me hizo entender que lo que pasó no quedó enterrado como yo quería creer. Cuando empecé en la clínica estaba en un momento raro de mi vida. Me había mudado a Miami después de una relación larga que terminó mal. Necesitaba empezar de cero. No tenía familia aquí, solo una amiga que me consiguió la entrevista. El doctor era encantador. Seguro de sí mismo, impecable, de esos que entran a una habitación y todos se enderezan. Me ofreció un sueldo mejor del que esperaba y horarios estables. Yo lo vi como una oportunidad. Estabilidad. Orden. Un jefe respetado que aparecía en revistas locales y eventos benéficos. Al principio todo era normal. Mucho trabajo, pacientes exigentes, llamadas constantes. Yo me sentía útil. Me gustaba que él confiara en mí para cosas delicadas. Eres organizada, necesito a alguien así, me decía. Y yo me lo creía. Empecé a quedarme más tiempo después de hora para adelantar pendientes. No me molestaba. Sentía que estaba construyendo algo. Las primeras cosas raras fueron pequeñas. Cambios de citas que no cuadraban. Pacientes que aparecían en el sistema con un nombre y luego desaparecían. Me pedía que moviera ciertos historiales a una carpeta aparte por privacidad. Yo no cuestionaba. En una clínica privada se manejan datos sensibles, pensé que era normal tener protocolos especiales. Sé que suena ingenuo, pero yo confiaba. Una vez me pidió que borrara una consulta completa del calendario y que si alguien preguntaba dijera que la paciente había cancelado. Me explicó que había sido un error administrativo. Lo hice. No pregunté más. Me repetí que él sabía lo que hacía, que yo no era nadie para dudar de un médico con tantos años de experiencia. Además, yo necesitaba ese trabajo. Pagaba mi renta sola. No tenía red de apoyo. No quería problemas. Con el tiempo empezó a llamarme a su oficina para favores rápidos. Ajustar facturas, registrar pagos como si fueran otra cosa, archivar documentos físicos en un gabinete al que solo él y yo teníamos acceso. Me decía que era para evitar confusiones con auditorías internas. Yo asentía. A veces sentía un nudo en el estómago, pero lo ignoraba. Me decía que si hubiera algo realmente ilegal yo lo notaría, que no podía ser tan grave. También empecé a notar que algunas pacientes salían distintas de cómo entraban. No físicamente, sino emocionalmente. Entraban nerviosas y salían calladas con la mirada perdida. Me decía que era sugestión mía. Una clínica estética no es precisamente un spa. Hay miedo, hay inseguridades. Eso me repetía para tranquilizarme. Lo que más me convencía de que todo estaba bien era la imagen perfecta que él proyectaba. Su esposa pasaba a veces por la clínica con café para el personal. Sonreía, saludaba por mi nombre. Hablaba de sus hijos, de viajes familiares. Yo veía esa escena y pensaba, un hombre así no puede estar haciendo nada realmente oscuro. Yo sé que suena absurdo ahora, pero en ese momento esa normalidad me anestesiaba. Hubo un día en particular que ahora recuerdo como el inicio real de todo, aunque en ese momento no lo entendí. Él me pidió que creara un perfil nuevo en el sistema para una paciente que, según dijo, quería máxima discreción. Usa iniciales, no su nombre completo, me indicó. Cuando le pregunté si necesitaba consentimiento firmado, me dijo que él se encargaba. Yo obedecí. No era la primera vez que alguien pedía confidencialidad.
Esa tarde me quedé sola cerrando la clínica y me encontré mirando ese perfil recién creado. Estaba vacío, sin historial médico previo, sin datos completos. Sentí algo extraño, como si estuviera participando en algo que no terminaba de entender. Pero cerré la computadora y me fui a casa. Me preparé la cena, puse una serie y traté de no pensar más en eso. Si soy honesta, creo que desde ese día empecé a cruzar una línea que no supe ver. Yo quería creer que solo era lealtad laboral. Que ser discreta era parte de mi profesionalismo. Nunca imaginé que esa misma discreción iba a convertirse en el peor error de mi vida, y que muy pronto alguien iba a entrar por esa puerta llorando y a romper la versión cómoda que yo había construido de todo. Después de ese día empecé a notar cosas que antes se me escapaban, o tal vez siempre estuvieron ahí y yo decidí no mirarlas de frente. No fue algo grande de golpe. Fue una suma de detalles pequeños que juntos empezaron a pesarme en el pecho. El perfil con iniciales no fue el único. En las semanas siguientes me pidió crear otros 2 expedientes similares. Siempre con la misma explicación: pacientes delicadas, casos privados, gente influyente que no quiere exposición. Yo asentía, pero ya no lo hacía con la misma tranquilidad. Cada vez que escribía esas iniciales en el sistema sentía que estaba inventando personas a medias. No había dirección completa, ni contacto de emergencia, ni seguro médico registrado. Solo pagos en efectivo y citas programadas fuera del horario habitual. Lo que más me inquietaba era que esas citas casi siempre eran las últimas del día. Él me pedía que no las confirmara por teléfono, que esperara a que ellas llamaran. A veces ni siquiera aparecían en el calendario general, solo en una agenda paralela que guardaba en su oficina. Yo tenía acceso porque necesitaba coordinar, pero él empezó a cerrar la puerta con más frecuencia cuando atendía a esas pacientes. Yo intentaba convencerme de que era paranoia mía. Una clínica privada funciona distinto, me repetía. Aquí la discreción es casi un servicio extra. Pero había algo en su tono que cambió. Se volvió más seco cuando yo hacía preguntas, incluso las más simples. Una vez le pregunté si debía emitir recibo por un pago en efectivo y me respondió: haz lo que te digo, yo me encargo del resto. No gritó, pero sentí una especie de advertencia implícita. Empecé a llegar al trabajo con un nudo en el estómago. No era miedo exactamente, era más bien una incomodidad constante, como cuando sabes que olvidaste algo importante pero no sabes qué es. Me sorprendía revisando los historiales una y otra vez, buscando inconsistencias que tal vez solo estaban en mi cabeza. A veces encontraba notas médicas muy vagas, casi genéricas, como si estuvieran escritas rápido para cumplir. Eso no era propio de él. Siempre había sido meticuloso. También noté cambios en mí. Me volví más callada con el resto del personal. Antes bromeaba con las enfermeras, ahora prefería quedarme en recepción concentrada en la pantalla. Sentía que sabía cosas que no debía comentar, aunque ni siquiera tenía claro qué eran esas cosas. Esa sensación de estar sosteniendo algo frágil me aisló. Hubo un momento específico que todavía me incomoda recordar. Una tarde escuché una discusión en su oficina. No distinguí todas las palabras, pero reconocí su voz firme y la de una mujer que sonaba alterada. No era un llanto, era más bien una mezcla de enojo y desesperación. Me levanté con la excusa de llevar unos documentos y cuando me acerqué el silencio fue inmediato. Demasiado inmediato. Él abrió la puerta apenas unos centímetros y me dijo que no era buen momento. Sus ojos no tenían la calma habitual. Me pidió que cancelara las citas del día siguiente porque surgió una urgencia personal. Cuando esa mujer salió, evitó mirarme. Llevaba gafas oscuras aunque ya estaba atardeciendo. Caminó rápido hacia el estacionamiento. Yo me quedé con la sensación de que había presenciado algo que no me correspondía, pero que tampoco era normal. Intenté seguir trabajando como si nada, pero me temblaban las manos al teclear. Esa noche revisé desde casa el sistema remoto, algo que casi nunca hacía. Busqué la cita de esa mujer. No aparecía con su nombre real, solo con iniciales que ya había visto antes. El registro del día estaba incompleto, sin notas detalladas. Me quedé mirando la pantalla un rato largo, esperando que algo hiciera clic en mi cabeza. No pasó. Solo sentí más confusión. Lo que terminó de inquietarme fue un comentario aparentemente inofensivo.
Al día siguiente su esposa pasó por la clínica como siempre. Me sonrió y mientras dejaba unas cajas de donas, me dijo en voz baja, gracias por ser tan leal con nosotros. Valoramos mucho tu discreción. Lo dijo con una naturalidad que me descolocó. Yo no entendía a qué se refería exactamente, pero sentí que esa frase llevaba más peso del que aparentaba. Desde entonces empecé a preguntarme qué significaba realmente ser leal. ¿Leal a quién? ¿A mi jefe? ¿A la clínica? ¿A mí misma? Sé que suena exagerado, pero algo en esa palabra me hizo sentir atrapada. Como si mi silencio ya no fuera solo profesionalismo, sino parte de un acuerdo tácito que nunca acepté conscientemente. Intenté ignorar esa sensación. Me concentré en mi rutina, en responder correos, en organizar facturas. Pero cada vez que creaba un expediente nuevo con datos incompletos, cada vez que movía un archivo a la carpeta privada, sentía que estaba empujando una puerta que algún día se abriría de golpe. Y el día que esa puerta se abrió no fue porque yo decidiera hacerlo, sino porque alguien entró por la recepción con los ojos hinchados de llorar y pronunció un nombre que no existía en el sistema, pero que yo ya había visto escondido en los archivos. Cuando esa mujer entró llorando y dijo ese nombre, sentí que algo dentro de mí se desacomodó. No era un nombre cualquiera. Era uno que yo había visto en la carpeta privada, pero con otro apellido. En el sistema oficial no existía. Me quedé mirándola unos segundos, intentando mantener la compostura profesional que siempre he tenido, pero por dentro estaba en blanco. Me dijo que tenía cita, que el doctor la había citado personalmente. Yo revisé el calendario visible y, como esperaba, no aparecía nada. Le pedí que se sentara mientras verificaba. Caminé hasta mi computadora sintiendo las piernas pesadas. Abrí la agenda paralela. Ahí estaba. Iniciales. Mismo horario. Mismo día. El estómago se me apretó. No sabía qué hacer. Parte de mí quería decirle que había un error y que volviera otro día. La otra parte necesitaba entender por qué estaba llorando antes siquiera de entrar. Cuando regresé a la recepción, ella me miró como si yo fuera la última persona que podía ayudarla. Me dijo casi en un susurro que él le había prometido que todo sería confidencial, que nadie más sabría. Yo asentí sin entender del todo, pero ya sentía que esa palabra, confidencial, estaba empezando a pudrirse. La hice pasar. Toqué la puerta de su oficina y le avisé que había llegado. Él salió unos segundos después con esa sonrisa controlada que usa cuando hay tensión. La miró, luego me miró a mí, y en esa fracción de segundo sentí que me estaba midiendo. Como si quisiera saber cuánto sabía. Me pidió que no interrumpiera bajo ninguna circunstancia. La puerta se cerró y el silencio del pasillo se volvió insoportable. Intenté concentrarme en llamadas pendientes, pero cada sonido del interior me hacía levantar la cabeza. No escuché gritos, solo un murmullo constante y, en algún momento, un sollozo ahogado. Me odié por prestar atención, pero no podía evitarlo. Era como si mi cuerpo ya supiera que algo no estaba bien. Cuando ella salió casi una hora después, no parecía aliviada. Parecía derrotada. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido y las manos temblorosas. Se acercó al mostrador y me preguntó cuánto debía. Yo revisé la ficha paralela y le dije la cantidad en efectivo. Pagó sin discutir. Antes de irse, me miró fijo y me dijo, «Tú sabes lo que él hace, ¿verdad?» Me quedé helada. Abrí la boca, pero no salió nada coherente. Negué con la cabeza por reflejo. Ella soltó una risa amarga y respondió, «Ojalá». Esa palabra me siguió todo el día. Ojalá. Ojalá no supiera. Ojalá no estuviera involucrada. Ojalá fuera solo imaginación mía. Esa tarde, cuando cerré la clínica, no me fui a casa de inmediato. Me quedé sentada frente a la computadora mirando la carpeta privada. Dudé mucho antes de abrir uno de los archivos más antiguos. Sentía que estaba cruzando un límite invisible, pero ya no podía fingir que todo era normal. Encontré consentimientos incompletos, firmas escaneadas que parecían copiadas y pegadas, notas médicas demasiado generales para procedimientos que por el monto cobrado, no eran menores. Había pagos registrados como asesorías, cuando claramente correspondían a intervenciones más delicadas. Empecé a sudar frío. Tal vez había una explicación técnica que yo no entendía.
Yo no soy médica. Me repetía eso para no entrar en pánico. Pero entonces vi algo que me hizo dudar de verdad. Varias pacientes con las mismas iniciales en distintos meses, como si fueran personas diferentes, pero los números de teléfono coincidían. Era como si estuvieran fragmentando identidades. Sentí un golpe en el pecho. Cerré el archivo de golpe como si alguien pudiera verme a través de la pantalla. Esa noche no pude dormir. Repasaba cada favor que me había pedido, cada cita borrada, cada factura alterada. Empecé a preguntarme si, sin saberlo, había ayudado a ocultar algo grave. Me levanté a las 3 de la mañana y revisé mi correo laboral desde el celular. Encontré mensajes suyos pidiéndome explícitamente que no registrara ciertos procedimientos en el sistema general. Antes lo veía como instrucciones normales. Ahora me parecían órdenes para desaparecer rastros. Al día siguiente llegué más temprano de lo habitual. Necesitaba confirmar que no estaba exagerando. Abrí la carpeta privada y noté que algunos archivos que había visto la noche anterior ya no estaban. Pensé que me estaba confundiendo, que tal vez recordaba mal. Pero no. Faltaban documentos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que sentí que me iba a desmayar. En ese momento entendí que él también estaba moviendo piezas. Y lo peor no era solo lo que estaba haciendo con esas pacientes. Lo peor era que yo estaba en el centro de todo, con mi usuario y mi contraseña registrando cada cambio. Si algo salía mal, mi nombre iba a aparecer en cada modificación. Me quedé mirando la pantalla, paralizada, hasta que escuché su voz detrás de mí preguntándome por qué había llegado tan temprano. Y en la forma en que lo dijo supe que ya no estaba solo sospechando, ahora yo también estaba siendo observada. Cuando escuché su voz detrás de mí preguntando por qué había llegado tan temprano, sentí que el aire me faltaba. Cerré la carpeta casi por reflejo, como si eso pudiera borrar lo que ya había visto. Me giré intentando parecer tranquila, pero sabía que mi cara me estaba delatando. Le dije que tenía trabajo acumulado, que prefería adelantar pendientes. Me sostuvo la mirada unos segundos que se me hicieron eternos. Sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue una sonrisa de cálculo. Esa mañana casi no me habló. Entró y salió de su oficina varias veces, hizo llamadas en voz baja y mantuvo la puerta cerrada. Yo fingía trabajar, pero en realidad estaba esperando el momento de quedarme sola otra vez. Necesitaba confirmar si los archivos habían desaparecido o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. El momento llegó más rápido de lo que pensé. Cerca del mediodía salió diciendo que tenía una reunión fuera. Apenas escuché la puerta principal cerrarse, volví a abrir la carpeta privada. Busqué los historiales que faltaban. No estaban. Pero en su lugar encontré algo que no había visto antes, una subcarpeta con fecha del mes anterior. Dudé unos segundos. Me repetí que no debía seguir, que ya había visto suficiente. Igual la abrí. Lo primero que vi fue un documento escaneado con membrete legal. No era un consentimiento médico. Era un acuerdo de confidencialidad firmado por una paciente. Leí el nombre completo y lo reconocí. Era la mujer que había salido llorando el día anterior. El documento decía que ella aceptaba no emprender acciones legales ni hablar públicamente sobre complicaciones derivadas del procedimiento realizado. Complicaciones. Esa palabra me retumbó en la cabeza. Seguí bajando y encontré correos electrónicos guardados en PDF. Uno de ellos era una conversación entre él y alguien que claramente no era personal médico. Hablaban de manejar la situación antes de que escale, y de ofrecer compensación económica para evitar exposición. Sentí que me temblaban las manos. Leí esa frase una y otra vez, como si esperara que cambiara. No cambiaba. Pero lo que realmente me dejó helada fue un archivo de audio adjunto. No sé por qué lo abrí. Tal vez por morbo, tal vez porque ya estaba demasiado metida. Era la voz de la misma mujer, grabada en lo que parecía una consulta. Se escuchaba frágil, preguntando por qué había quedado con secuelas, porque nadie le explicó los riesgos reales. Y luego se escuchaba su voz, fría, diciendo que ella había firmado todo, que era su responsabilidad. No lo podía creer. La diferencia entre cómo hablaba en eventos públicos y cómo sonaba ahí era brutal. Me quedé paralizada frente a la pantalla.
No era solo desorden administrativo. No eran simples favores de confidencialidad. Estaba cubriendo complicaciones, quizá negligencias, y yo había ayudado a borrar rastros. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza que me quemaba por dentro. Pensé en todas las veces que moví citas, que cambié registros, que acepté pagos en efectivo sin preguntar. En ese momento entendí algo que me revolvió el estómago: mi usuario aparecía en cada modificación del sistema. Cada archivo movido tenía mi sello digital. Si alguien investigaba, no vería su voz fría en ese audio. Vería mi nombre en el historial de cambios. Seguí revisando y encontré una lista. No sé cómo describirla sin que me vuelva a doler el pecho. Era un documento interno con nombres reales y al lado, anotaciones como resuelto, pendiente de firma, contactar abogado. No eran pacientes normales. Eran casos problemáticos. Y varios coincidían con las iniciales falsas que yo había creado. Me llevé las manos a la cara. Sentí que todo lo que creía estable se estaba cayendo. Recordé la sonrisa de su esposa, su comentario sobre mi lealtad. De pronto todo encajaba de una forma que me daba náuseas. No era una esposa ingenua. En uno de los correos ella estaba copiada. Ella sabía. No solo sabía, sugería a mantener a la secretaria al margen de detalles innecesarios. Yo era esa secretaria. Me quedé helada leyendo mi propia descripción como si fuera una pieza más del mecanismo. No era parte del equipo, no era alguien de confianza. Era útil porque no hacía preguntas. Porque necesitaba el trabajo. Porque era fácil de manejar. Escuché el sonido de la puerta principal abriéndose y casi cierro la laptop de golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo desde el pasillo. Minimicé todo, intenté recomponerme, pero ya no podía fingir que no sabía nada. Lo miré entrar y por primera vez no vi al médico respetado ni al jefe carismático. Vi a alguien capaz de destruir vidas y luego archivarlas como si fueran carpetas. Ese fue el momento en que entendí que ya no estaba frente a simples sospechas, sino frente a algo que podía arrastrarme con él si no hacía algo, y no tenía idea de qué iba a hacer a continuación. No sé cómo logré mantenerme sentada cuando él entró a la clínica después de que yo había visto todo eso. Sentía que el pecho me iba a explotar. Intenté actuar normal, pero tenía las manos heladas y la cabeza me daba vueltas. Me saludó como siempre, dejó su maletín y se metió en su oficina. Yo lo miré caminar y por dentro algo ya se había roto. Pasaron unos minutos y no aguanté más. Me levanté sin pensar demasiado y toqué su puerta. Ni siquiera esperé a que dijera «pasa». Entré. Él levantó la vista, serio. Le dije que necesitaba hablar. Mi voz temblaba. Intenté sonar profesional, pero me traicionaba la respiración. No sé en qué momento dejé de medir mis palabras. Le pregunté directamente qué estaba pasando con esas pacientes, porque había acuerdos legales, porque había grabaciones, porque mi usuario aparecía en modificaciones que yo ni siquiera recordaba haber hecho. Mientras hablaba, me escuchaba a mí misma y pensaba que estaba cruzando una línea peligrosa, pero ya no podía retroceder. Al principio lo negó todo con calma. Dijo que estaba exagerando, que no entendía los protocolos médicos complejos, que esos documentos eran parte de cualquier práctica privada. Me habló como si yo fuera una niña confundida. Eso me encendió más. Sentí rabia. Una rabia que no sabía que tenía. Le dije que no era estúpida, que había visto suficiente para saber que algo estaba mal. Hubo un silencio pesado. Me sostuvo la mirada y ahí cambió. Su tono se volvió frío, calculador. Me recordó que yo había ejecutado cada modificación en el sistema. Que mi firma digital estaba en cada archivo movido. Que si alguien revisaba, parecería que yo había tomado esas decisiones. Sentí que el piso se movía. Era una amenaza disfrazada de advertencia. No podía respirar. Me apoyé en el escritorio para no perder el equilibrio. Me dijo que debía tranquilizarme, que estaba dejando que mi imaginación me metiera en problemas. Que si seguía por ese camino podía arruinar mi carrera. Esa palabra me golpeó fuerte, carrera. Yo había construido mi estabilidad con ese trabajo. No tenía ahorros grandes, no tenía respaldo legal, no tenía nada. Le pregunté si sabía su esposa.
No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba escuchar que al menos alguien cercano a él era ajeno a todo. Pero me miró sin titubear y dijo que ella estaba al tanto de la naturaleza sensible del negocio. ¿Negocio? No dijo práctica médica. Dijo negocio. Ahí sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Empecé a llorar. No pude contenerlo. Me quebré ahí mismo frente a él sin importar la dignidad ni la imagen profesional que siempre cuidé. Le dije que yo confiaba en él, que me había puesto en una posición horrible sin explicarme nada. Me escuché decirle que me sentía usada. Él suspiró como si yo fuera un problema logístico más. Me ofreció dinero. Así sin rodeos. Un bono por lealtad. Me dijo que podía aumentar mi salario si seguía colaborando y dejaba de hacer preguntas innecesarias. Sentí asco. No sé cómo describirlo mejor. Fue una mezcla de humillación y decepción. Como si todo lo que yo había interpretado como confianza fuera simplemente conveniencia. Salí de su oficina sin despedirme. Cerré la puerta más fuerte de lo que debía. Me metí al baño de la clínica y me encerré en un cubículo. Me miré en el espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la cara roja. Me repetía que esto no podía estar pasándome a mí. Que yo solo era una secretaria, que nunca quise formar parte de algo así. Pensé en renunciar en ese mismo instante. Pensé en irme sin decir nada, bloquear su número y fingir que nunca trabajé ahí. Pero luego me vino a la cabeza la lista de nombres, las mujeres llorando, el audio. Si me iba, ¿qué pasaba con todo eso? ¿Iba a dejar que siguiera igual? Y al mismo tiempo, ¿quién era yo para enfrentar algo así sola? Me sentí atrapada. Si hablaba, podía destruir mi propia vida. Si callaba, estaba siendo cómplice. Esa palabra empezó a retumbarme en la cabeza, cómplice. No sé si era justo, pero así se sentía. Volví a mi escritorio como en automático. Él actuó como si nada hubiera pasado. Atendió a un paciente, hizo llamadas, dio indicaciones. Esa normalidad me dio más miedo que cualquier grito. Era como si yo fuera la única que estaba al borde del colapso. Esa tarde antes de irme copié en una memoria USB varios de los documentos que había visto. No sé si fue lo correcto, pero fue lo único que pude hacer en ese momento. La guardé en mi bolso con las manos temblando, sin saber que esa decisión iba a desencadenar consecuencias que todavía no estaba preparada para enfrentar. Salí de la clínica esa tarde sintiendo que llevaba una bomba en el bolso. La memoria USB pesaba más de lo que debería. Caminé hasta mi carro mirando hacia atrás varias veces, como si alguien fuera a detenerme. Nadie lo hizo. Todo parecía normal, demasiado normal. El tráfico de Miami, la gente hablando por teléfono, el sol bajando como cualquier otro día. Y yo por dentro hecha pedazos. No sabía qué hacer después de eso. Conduje sin rumbo un rato antes de irme a casa. Pensé en llamar a alguien, pero ¿a quién? No tengo familia aquí. Mis amigas me conocen como la que siempre tiene todo bajo control. ¿Cómo les explicaba que posiblemente estaba metida en un encubrimiento médico? Ni yo misma entendía del todo la magnitud. Esa noche conecté la USB a mi laptop personal. Dudé varios minutos antes de abrir los archivos. Parte de mí quería borrarlo todo y fingir que nunca lo copié. Pero lo abrí. Volví a leer los acuerdos, los correos, la lista de nombres. Esta vez con más calma. Y cuanto más leía, más claro veía el patrón. No eran casos aislados. Había una repetición constante, procedimiento, complicación, acuerdo de confidencialidad, pago en efectivo, archivo movido. Mi usuario aparecía en casi todos los movimientos técnicos. Sentí un vacío horrible. No era solo miedo. Era culpa. Aunque yo no realizaba ningún procedimiento, aunque no tomaba decisiones médicas, mi participación administrativa era real. Me pregunté si alguna de esas mujeres estaría peor de lo que yo imaginaba. Me pregunté si alguna habría intentado denunciar y la silenciaron con dinero. Me pregunté si yo había ayudado a que eso fuera posible. Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Iba a trabajar como si nada hubiera pasado. Él también. No volvimos a hablar del enfrentamiento.
Ese silencio fue peor que cualquier grito. Me saludaba cordial, incluso amable. Pero ahora había algo más, vigilancia. Varias veces lo noté detrás de mí cuando estaba en la computadora. Me preguntaba en qué estaba trabajando, revisaba reportes que antes no le interesaban tanto. Yo sentía que cada clic era observado. Un par de archivos volvieron a desaparecer del sistema. Otros fueron modificados con fechas alteradas. Empecé a tomar fotos discretas con mi celular de la pantalla cuando encontraba algo sospechoso. Vivía en alerta constante. Cualquier notificación me hacía sobresaltarme. Cada vez que sonaba el teléfono pensaba que era una paciente reclamando o, peor, algún abogado. Mi rutina cambió por completo. Dejé de quedarme horas extra. Salía puntual, casi huyendo. En casa apenas comía. Perdí peso sin darme cuenta. Mi reflejo en el espejo me parecía el de alguien que envejeció de golpe. Me preguntaba si estaba exagerando todo, si tal vez solo era estrés acumulado. Pero luego recordaba el audio de esa mujer preguntando por las secuelas y se me hacía un nudo en la garganta. Intenté buscar información sobre cómo denunciar algo así. Leí foros, páginas oficiales, testimonios anónimos. Todo me parecía enorme, complicado, peligroso. Pensé en ir directamente a la policía, pero tenía miedo de que primero me señalaran a mí. Yo había ejecutado cambios. Yo había creado perfiles falsos. Aunque lo hubiera hecho siguiendo órdenes, ¿quién me garantizaba que eso importara? Una tarde recibí un correo suyo fuera del horario laboral. Decía que necesitaba que al día siguiente ajustara unos registros antiguos para mantener coherencia interna. Esa frase me heló la sangre. Sabía exactamente a qué se refería. Quería que limpiara inconsistencias antes de que alguien más las notara. Me quedé mirando el mensaje largo rato sin responder. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces a revisar que la USB siguiera en su lugar, escondida en una caja vieja en mi armario. Me di cuenta de que estaba viviendo con paranoia. Cerraba la puerta con doble seguro. Bajaba las persianas. Miraba por la ventana cada vez que escuchaba un carro frenar. Lo más duro fue sentirme sola. Nadie me llamaba. Nadie me preguntaba nada. El mundo seguía girando mientras yo estaba atrapada en una decisión que podía destruirme o liberarme, pero no sabía cuál de las dos cosas sería. En el trabajo las enfermeras hablaban de cosas triviales, de planes de fin de semana, y yo asentía como si mi cabeza no estuviera en otra parte. Un viernes por la tarde, mientras archivaba unos documentos, vi entrar a la misma mujer que había llorado semanas atrás. No venía para una cita. Venía decidida, con otra expresión. Se acercó a la recepción y me preguntó si podíamos hablar en privado. En ese momento entendí que ya no podía seguir fingiendo que solo era una empleada confundida, y supe que lo que yo hiciera a partir de ahí iba a definir quién era realmente. Cuando esa mujer me pidió hablar en privado, sentí que el tiempo se detenía. La llevé a una pequeña sala de reuniones que casi no usábamos. Cerré la puerta y por un segundo pensé en salir corriendo. Pero me quedé. Me senté frente a ella y la miré de verdad por primera vez, sin el filtro de recepcionista eficiente. Me dijo que sabía que algo no estaba bien. Que había hablado con otra paciente y que las historias coincidían demasiado. Complicaciones similares, silencios, dinero a cambio de no denunciar. Me preguntó si yo estaba dispuesta a decir la verdad si ella decidía ir más lejos. No supe qué responder de inmediato. Sentí que la garganta se me cerraba. No le confesé todo en ese momento, pero tampoco mentí. Le dije que había visto cosas que me preocupaban. Que no entendía completamente el alcance, pero que sabía que había registros alterados. Mientras hablaba, me di cuenta de que ya no estaba protegiendo a mi jefe. Tampoco me estaba protegiendo del todo a mí. Estaba cruzando un punto del que no podía volver. Después de que se fue, me quedé sola en esa sala varios minutos. Me pregunté en qué momento mi vida se convirtió en esto. Yo solo quería estabilidad. Un salario fijo. Un trabajo respetable. Y terminé en medio de algo que me superaba. A veces pienso que si hubiera hecho más preguntas desde el principio, nada de esto habría escalado así. Pero también sé que en ese momento necesitaba creer que todo era normal.
Necesitaba aferrarme a esa versión cómoda de la realidad. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver. Entendí que mi silencio no era neutral. Que decir, yo solo sigo órdenes, puede ser una forma elegante de no asumir responsabilidad. No sé si merecía lo que me pasó, pero tampoco puedo decir que fui completamente inocente. Hubo señales. Hubo incomodidades que decidí ignorar porque me convenía. Durante las semanas siguientes viví en una especie de limbo. La mujer me escribió varias veces. Me dijo que estaba reuniendo más testimonios. Me preguntó si tenía pruebas. Cada mensaje me hacía sentir que estaba al borde de un precipicio. Yo tenía la USB escondida en mi casa como si fuera algo ilegal, aunque lo ilegal no era tenerla, sino lo que contenía. En la clínica la tensión se volvió casi física. Él empezó a ser más distante. Más controlador. Me pedía reportes detallados de cosas mínimas. Una vez me preguntó directamente si había hablado con alguna paciente fuera del entorno profesional. Sentí que lo sabía. O que al menos lo sospechaba. Negué, pero mi voz no sonó tan firme como antes. He cambiado desde entonces. Ya no soy la misma persona que aceptaba todo sin cuestionar. Pero tampoco soy alguien completamente valiente. Sigo teniendo miedo. Miedo de perder mi trabajo, de enfrentar una demanda, de que mi nombre quede asociado a algo turbio. A veces me despierto en la madrugada pensando en qué diría si todo esto saliera a la luz. Ensayo conversaciones imaginarias con abogados, con periodistas, con mi madre preguntándome cómo me metí en algo así. También me pregunto por él. Por cómo puede dormir tranquilo. Por cómo puede mirar a sus hijos y luego entrar a su consultorio como si nada. Y me pregunto por su esposa, por ese comentario sobre mi lealtad. Todavía no sé si me duele más sentirme usada por él o manipulada por ambos. Hay días en los que quiero desaparecer de todo esto. Cambiar de ciudad otra vez, empezar desde cero como hice hace años. Pero también hay algo dentro de mí que ya no soporta la idea de callar. Tal vez porque vi el rostro de esa mujer demasiado de cerca. Tal vez porque escuché su voz quebrarse en ese audio y no puedo olvidarlo. No tengo una conclusión limpia. No hay moraleja clara. Solo sé que estoy en un punto en el que cualquier decisión va a tener consecuencias reales. Si hablo, se desata una tormenta. Si callo, sigo siendo parte del encubrimiento. A veces me pregunto qué tipo de persona quiero ser cuando todo esto termine, aunque todavía no sé exactamente cómo va a terminar. Lo único que tengo claro es que la próxima decisión que tome no va a ser pequeña, y que después de eso ya no habrá forma de fingir que nada de esto pasó. La última decisión no fue impulsiva como imaginé tantas veces en mi cabeza. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue más silenciosa de lo que esperaba. Un lunes por la mañana, antes de salir hacia la clínica, me senté en la mesa de mi cocina con la USB frente a mí y entendí que ya no podía seguir viviendo en esa mitad de verdad. No era sostenible. No estaba durmiendo, no estaba comiendo bien, no estaba siendo yo. Le escribí a la mujer. Le dije que tenía documentación que respaldaba lo que ella sospechaba. Le aclaré que mi participación había sido administrativa, que no había realizado ningún procedimiento, pero que sí había movido archivos y creado perfiles por órdenes directas. Me temblaban las manos mientras enviaba el mensaje. Sentí que con ese clic estaba rompiendo el último hilo que me mantenía segura. Ese mismo día pedí hablar con un abogado. No fue fácil. Me sentí ridícula al principio, como si estuviera exagerando. Pero cuando le mostré copias de los documentos y le expliqué cómo funcionaba el sistema interno, su expresión cambió. Me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza, que callar a tiempo también es una decisión, pero hablar antes de que sea demasiado tarde puede cambiarlo todo. No sé si lo dijo para tranquilizarme, pero me aferré a esa frase. Renuncié a la clínica una semana después. No le di explicaciones largas. Solo dije que necesitaba cerrar esa etapa. Él me miró fijo intentando leerme. Me preguntó si estaba segura. Le dije que sí. No mencioné la denuncia que ya se estaba preparando ni las copias que ya no estaban solo en mi poder. Salí de ahí con una mezcla extraña de miedo y alivio. Como si me estuviera lanzando al vacío, pero al mismo tiempo dejando atrás una habitación sin aire.
Los meses siguientes fueron un torbellino. Declaraciones, reuniones, nervios constantes. Hubo una investigación formal. Otras mujeres hablaron. Algunas no quisieron exponerse, pero confirmaron patrones. Yo tuve que asumir mi parte. Reconocí que había ejecutado cambios, que había obedecido sin cuestionar. No intenté presentarme como víctima absoluta. No lo era. Fui parte del engranaje, aunque no entendiera al principio lo que estaba ayudando a sostener. Hubo días en que me arrepentí. Cuando recibí llamadas anónimas, cuando vi mi nombre mencionado en un documento legal, cuando sentí que mi currículum quedaba marcado por algo oscuro. Pensé que nadie volvería a contratarme. Pensé que había arruinado mi propia vida intentando hacer lo correcto demasiado tarde. Pero también hubo algo que no esperaba, una sensación de recuperar mi voz. La primera vez que declaré todo sin esconder detalles sentí que me quitaba un peso del pecho. No fue liberador en el sentido romántico. Fue doloroso. Me dio vergüenza admitir que ignoré señales. Me dio miedo aceptar que preferí estabilidad antes que cuestionar. Pero fue honesto. El proceso terminó meses después con sanciones graves para él. No voy a dar detalles porque aún hay cosas que siguen su curso, pero ya no ejerce como antes. Su imagen pública se desmoronó. A veces me preguntan si siento satisfacción. La verdad es que no. Lo que siento es una mezcla rara de tristeza y aceptación. Nada de esto me dio alegría. Solo cerró algo que estaba mal desde el principio. Con el tiempo conseguí otro trabajo en un entorno completamente distinto. Más pequeño, más transparente. Aún así, me descubro revisando todo 2 veces. Haciendo preguntas que antes no hacía. No porque desconfíe de todos, sino porque aprendí que la lealtad sin límites puede convertirse en complicidad sin que te des cuenta. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. Todavía hay noches en que recuerdo el audio de esa mujer y me pregunto si pude haber actuado antes. Tal vez sí. Tal vez no. Lo único que sé es que ya no soy la misma persona que se sentaba en recepción creyendo que la discreción era siempre una virtud. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera abierto esa carpeta. Si hubiera seguido creando perfiles con iniciales y moviendo archivos sin mirar demasiado. Probablemente tendría una vida más tranquila en apariencia. Pero también viviría con una verdad enterrada. Hoy no puedo decir que todo terminó perfectamente. No hay final limpio. Hay consecuencias, hay aprendizaje y hay cicatrices que no se ven. Pero al menos cuando me miro al espejo ya no siento que estoy sosteniendo un secreto que me está consumiendo por dentro. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a no volver a callar cuando algo dentro de mí me dice que no está bien. Y aunque todavía me duela recordarlo, prefiero vivir con esa incomodidad que volver a ser parte del silencio.